Un señor que me debe como 600 me estafó y dije, ya, te perdono. Con coraje, pero ya hay que perdonar. ¿Viste? A todos nos han golpeado, ¿no? Bueno, vamos a sacar, listo. Otro señor me golpeó por 42.500. Hasta ahora me duele que digo. ¿Qué perdonar? Uno los asusta así, pero luego qué feo. Entonces, vamos a hacer dioses. ¿Sí? Diositos, vamos a ser superiores a los ángeles, y toda esa maravilla viene de este tema, de la Santísima Trinidad, esa participación hermosa, ese misterio hermoso, que no lo vamos a entender, pero lo vamos a ir masticando, ¿verdad? Entonces, ya está, ¿listo? Ya, ok, gracias por su participación. Sí, a ver, le voy a preguntar, porque la vez pasada que yo hice esta pregunta, la gente, ¿se acuerdan de la propaganda de ¿y por qué no estamos en la página amarilla? ¿Ya? Entonces, cuando se le pregunta a la última persona dice, ¿no? Ya, así me miraron la vez pasada que hice esta pregunta. Doña Nancy, ¿usted entiende ahora o todavía le falta algo por entender? Me falta. Ya, le voy a poner un ejemplo. Imagínense, la vez pasada yo les mencioné que el Padre es la memoria, el Hijo es la inteligencia y la voluntad es el Espíritu Santo. En otras palabras, el Padre es el que tiene el pensamiento, el Hijo es la persona que es pensada y el pensamiento es el Espíritu Santo. Lo voy a poner de otra forma. El Padre es el que ama, el Hijo es el amado y el Espíritu Santo es el amor. ¿Cuál es primero? Ninguno, porque los tres pasan al mismo tiempo. No, la pregunta fue mal hecha. ¿Cuándo ocurre esto? Ocurre todo en el mismo momento. ¿Ya? Ahora, imagínense ustedes que están en una habitación oscura, pero que hay una gran ventana, que es por donde va a entrar el sol. Pero esa ventana puede abrirse en una millonésima de segundo, o sea, puede abrirse inmediatamente, rapidísimamente. ¿Ya? Entonces, imagínense que ustedes están frente a la ventana y están frente al sol. Y el sol es un sol que siempre existió ahí, un sol eterno. ¿Ya? Pero en este momento está cerrada la ventana. Pero cuando la ventana se abre, y se abre en una millonésima de segundo, súper rápido, ¿ya? ¿Qué les llega a ustedes primero? Llega la luz del sol, llega el calor del sol, pero llega también la imagen del sol. ¿Ya? Eso es la Santísima Trinidad. Los tres ocurren en el mismo instante. En el mismo instante el sol existe, pero en el momento que el sol existe, ya el sol ya tiene sus rayos de luz y ya da el calor. Entonces los tres ocurren en el mismo momento. No existe tiempo para ellos. ¿Se entiende mejor, doña Nancy? ¿Entiende mejor el concepto? Entonces el Espíritu, la Santísima Trinidad, ellos no tienen tiempo, ellos es como un sol eterno, pero los tres son el mismo sol. Y los tres ocurren en el mismo instante, porque los rayos del sol es el Hijo, pero el calor es el Espíritu Santo. Los tres están ocurriendo en una misma eternidad. ¿Se entiende ahora mejor? ¿Sí? Eso ya lo estuve pensando y meditando durante mucho tiempo. Y esto también quería decirles, este curso no es para que ustedes vengan y escuchen y después se olviden. No, este curso es para que ustedes lo vayan meditando, lo vayan guardando en su corazón. Como la Virgen María decía, que ella todo lo guardaba en el corazón. ¿Qué significa eso? Que ella lo iba meditando a medida que iba escuchando lo que su hijo decía. Por eso la Virgen María es la mejor discípula de Jesús, porque nosotros todas las enseñanzas tenemos que hacerlas nuestras.
no es solamente de escucharlas, es de pensarlas, de meditarlas, de guardarlas en el corazón, de practicarlas y de vivirlas. Así que al Espíritu Santo tenemos que entenderlo, conocerlo, guardarlo en nuestro corazón y vivirlo. Esa es la experiencia del Espíritu Santo. Y eso es lo que tenemos que ir poco a poco aprendiendo en este curso. Y creo que ahora conocemos un poquito más al Espíritu Santo, ¿verdad? Ya, entonces vamos a ver el siguiente tema, que es el Espíritu Santo en Jesucristo. La vez pasada nosotros habíamos conversado de que el Espíritu Santo está en toda la historia, está desde el principio de la creación. ¿Por qué? Porque Él junto con Dios también crea el universo, al igual que Jesús, que está también al principio de la creación. Por eso ni el Espíritu Santo ni Jesús no tienen principio y no tienen fin, porque ellos están desde el inicio. Y si ustedes ven en el Génesis, cuando dice hagamos, ¿a qué se refiere? A que estaban los tres. Ya, entonces desde el principio la Trinidad existe como creadora del universo. Ustedes recuerdan la vez pasada que vimos que el Espíritu Santo está en cada parte importante de la Biblia. Y ahora vamos a ver también en la vida de Jesús cómo va haciéndose presente el Espíritu Santo. Entonces tenemos una obra maestra. ¿Cuál es la obra maestra? La obra maestra es Jesús. Y Jesús pasa por 8 pasos importantes. Desde la encarnación, la santificación, el bautismo, las tentaciones, la transfiguración, los milagros, la doctrina y todas las actividades humanas que realizaba Jesús. Y decía en Isaías, refiriéndose a Jesús: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha consagrado con su unción. Quizás una de las partes más importantes de la historia de la humanidad es la presencia de Jesús. ¿Cuándo aparece Jesús en la historia de la humanidad? Hay un antes y un después. La presencia de Jesús es tan importante que nosotros decimos que el año 2026 es 2026. ¿Por qué? Porque es a partir del nacimiento de Jesús. Es tanta la importancia de Jesús que Jesús marca un hito en la historia de la humanidad. La encarnación del Verbo significa por eso que el Verbo no existía antes de que naciera Jesús. No significa eso. El Verbo ya existía antes de que naciera Jesús, pero el Verbo necesitaba encarnarse, y se encarna gracias a la obra y gracia de ¿quién? Del Espíritu Santo. Pero no es solamente que Jesús se encarna exclusivamente por Jesús. Es cierto que el Espíritu Santo es el que hace la parte logística. ¿Se acuerdan que yo les decía que el gerente de operaciones es Jesús y que el gerente de recursos humanos, el gerente de operaciones es el Espíritu Santo, pero que el gerente de recursos humanos es Jesús? Si en el caso se pudiera comparar, que es una burda comparación, pero si lo pudiéramos comparar, porque el Espíritu Santo se encarga de todo lo que sucede en lo que es la parte de ya poner manos a la obra. ¿Ya? Entonces el Espíritu Santo participa en la encarnación. Dice: el Espíritu Santo se posará sobre ti y la virtud del Altísimo te cubrirá con su sombra. Pero fíjense que está hablando de que el Espíritu Santo se posará sobre ella, pero que la virtud ¿de quién? Del Altísimo es la que te cubrirá con su sombra. Entonces aquí hay una participación no solamente del Espíritu Santo, sino también de Dios. Pero también está el otro que no se lo menciona. ¿Y cuál es el otro que no se menciona?
el verbo, y es el verbo el que tiene que encarnarse, ¿ya? Es decir, la Santísima Trinidad es en una operación conjunta, pero atribuida de manera especial al Espíritu Santo por ser el amor sustancial, la cual interviene en la encarnación. Es decir, los tres, la Santísima Trinidad, intervienen en la encarnación. Pero es el Espíritu Santo el que obra, el que hace la parte, digamos, del trabajo, ¿no? De la logística, de la parte como que manual. ¿Ya? La acción, exactamente. Entonces, al dar su fiat, María permite que el Espíritu Santo sea maravillosamente fecundo de una manera purísima. A veces nosotros pensamos que Dios engendra al Hijo y a partir del Hijo y de Dios nace el Espíritu Santo, y ya el Espíritu Santo ya no es más fecundo, pero aquí nos está demostrando que el Espíritu Santo es muy fecundo, porque a partir del Espíritu Santo es que el Verbo se puede encarnar en la Virgen María. Entonces, es una operación, no sustancia. El Espíritu no creó a Jesús de su propia sustancia, sino ejerciendo un poder divino sobre la carne virginal. ¿Sí se entiende? Bueno, a veces es un poquito complicado entender estos conceptos, pero si los vamos meditando todos los días, poco a poco lo vamos a ir comprendiendo. La plenitud de la gracia. Y esto quizás es la parte más importante del Espíritu Santo. Cuando nosotros nos bautizamos, ¿qué recibimos? Recibimos el Espíritu Santo. ¿Y qué recibimos del Espíritu Santo? La gracia, la gracia, la gracia. Y esa gracia es una gracia divina, santificante. Esa gracia la recibimos en nuestro bautismo. Pero de ahí que alguien después se olvide, de que alguien ya no se vuelva cristiano, ya depende de la persona. De que la persona no cultive esa gracia, ya depende de cada uno de nosotros. Entonces, la gracia santificante es obra del Espíritu Santo, eleva las potencias humanas, infundida en sumo grado para producir actos sobrenaturales. ¿Ustedes se acuerdan que los apóstoles eran cobardes, eran incluso ignorantes, ya eran poco cultos, eran groseros, ya? Pero a partir del Pentecostés, cuando ya reciben el Espíritu Santo, es como que algo maravilloso, es algo extraordinario, y podían hablar delante de quien sea y no se equivocaban. Se pulieron. Sí, se pulieron gracias a la acción del Espíritu Santo. Entonces, hay una gracia de unión exclusiva de Cristo que une a la naturaleza humana de la persona del Verbo, diviniza al sujeto haciéndolo objeto de una complacencia infinita. Entonces, tenemos aquí la gracia santificante, y tenemos aquí la carne, donde está Jesús, y todo eso se une de una manera muy íntima. Y eso es el cortejo del Espíritu. La gracia no llega sola, viene acompañada del inmenso cortejo de virtudes infusas y dones. Más adelante vamos a ver lo que son las virtudes infusas y cuáles son los dones del Espíritu Santo. Pero por ahora lo que les puedo decir es que el Espíritu Santo nos regala todo esto: virtudes infusas y dones. Y ya vamos a ver lo maravilloso que son los dones y las virtudes infusas. Además, y ya entrando un poquito en detalle, ese cortejo riquísimo del Espíritu Santo, ¿qué significa cortejo? Como procesión. Aquí dice enamoramiento. Me gusta esa palabra. ¿Sí? ¿Usted lo dijo? Bueno, no se peleen, las dos lo dijeron, pero esa palabra cortejo es hermosa. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo que hace es entrar en nosotros a través del bautismo, y poco a poco nos empieza a enamorar, a conquistar. ¿Y de quién nos hace enamorar? De Dios. ¿Ya? Entonces miren qué hermoso y cuán maravilloso
es la acción del Espíritu Santo. ¿Y qué nos regala? Sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. ¿Cuántos son? Son 7 dones, los 7 dones. Vamos a ver más adelante qué maravillosos son estos dones. Y ya vamos a ver que sabiduría no es la astucia, no es el coeficiente intelectual, es otra cosa. Y lo vamos a ver más adelante. El Espíritu Santo se difunde sobre Jesús como aceite de alegría. Aceite de alegría, miren qué maravilloso. Consagrándolo como el Mesías. ¿Ustedes recuerdan cuando David lo consagraron como rey? ¿Qué le pusieron en la cabeza? Le pusieron el aceite. Cuando nosotros recibimos la confirmación, ¿qué recibimos? El aceite. Entonces, el Espíritu Santo es el que difunde ese aceite de alegría. En nadie jamás estos dones han producido frutos tan sublimes. Todas las virtudes florecieron en él con una exuberancia gigantesca, sin el mínimo vacío. Entonces, imagínense a Jesús, el Verbo hecho hombre, el Verbo hecho carne, y todo el Espíritu Santo se manifiesta con toda su plenitud, de manera tan maravillosa, de manera tan sublime y de manera tan completa en la persona de Jesús. Por eso es que Jesús no cometió pecado, por eso es que Jesús no se equivocaba nunca. Siempre todo lo que dice es tan perfecto. ¿Y qué pasa en el bautismo del Jordán? ¿Quién está aquí? Dios. ¿Quién está acá? El Espíritu Santo. ¿Y quién está aquí? Jesús. Los tres son la Santísima Trinidad. Esta es la epifanía trinitaria en el Jordán, y le dice Dios: tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. La iniciativa la toma el Espíritu Santo. El Padre habla porque el Espíritu desciende y el Verbo se bautiza movido por el Espíritu. ¿Qué simboliza la paloma? La suavidad, la inocencia, la insondable fecundidad que el Espíritu Santo comunica. Y nuestro modelo es Jesús. No necesitaba este testimonio, se sometió a él exclusivamente para establecer el modelo de nuestro propio bautismo, donde somos hechos hijos adoptivos de Dios. Jesús, ¿se acuerdan que cuando Jesús le pide a Juan el Bautista que lo bautice, qué le dice Juan el Bautista? Que no debería ser bautizado yo, sino tú bautizarme a mí. ¿Ya? Entonces, eso significa que Jesús no era necesario que se bautice, pero él se bautiza. ¿Por qué? ¿Qué le contesta a Jesús? Es necesario que yo lo haga para que sirva de ejemplo para el resto de las personas. ¿Ya? Entonces, en este momento es cuando Jesús revela al Espíritu Santo en toda su magnitud. Cuando Jesús demuestra que en él reside toda la plenitud del Espíritu Santo. Y eso es lo que nosotros recibimos en el bautismo. ¿Ya? Por eso es que un niñito, cuando es recién bautizado, al día siguiente se puede morir y se va directito al cielo. O un adulto. Si nosotros recibimos el Espíritu Santo cuando ya somos adultos, al día siguiente o más tarde podemos morirnos y nos vamos derechito al cielo. Porque es el Espíritu Santo el que reside en nosotros. Ya después nosotros lo oscurecemos con nuestros pecados, pero eso ya es otra historia. Y después de que Jesús recibe el Espíritu Santo, ¿a dónde se va? Al desierto. ¿Qué pasa en el desierto? En el desierto es tentado. La pregunta es, ¿necesitaba Jesús ser tentado? No, porque él era santo. ¿Ya? Pero sin embargo, Jesús da el ejemplo y va a ser tentado en el desierto. Sí, entonces él como ser humano se somete a las tentaciones. ¿Cuáles son esas tentaciones? El poder, el hambre. El demonio, el mundo y la carne. Sí, el demonio, el mundo y la carne. Entonces todo eso nos tienta. Jesús pasó 40 días. ¿Se acuerdan cuánto pasaron los judíos antes de llegar a la tierra prometida? 40 años.
Y es posible que nosotros nos pasemos también 40 años dando vueltas de un lado para otro, hasta que entendemos realmente que Jesús es el único camino para llegar a Dios, el único camino para llegar a la santidad. Yo creo que cada uno de nosotros tiene 40 años dando vueltas, porque los judíos pudieron haber caminado y llegado en una semana, tal vez en menos 10, pero se demoraron 40 años. Y todos nosotros vivimos así, dando vueltas, sin entender, hasta que en algún momento entendemos que Jesús es el camino, que Dios es el camino. ¿Y qué pasó aquí? Jesús fue tentado, pero ¿cómo pudo ser tentado? Porque el velo de la divinidad se desplegó hacia la parte superior de su alma, dicen los teólogos, y la comunicación luminosa se suspendió cubriéndose de un velo. Entonces, Jesús, como cualquier persona, tenía que demostrar que Él podía ser tentado y que Él podía vencer las tentaciones. Y nosotros también podemos ser tentados y podemos vencer las tentaciones. Sí. Pero ¿cómo las podemos vencer? Por medio del Por medio del Espíritu Santo, que ya lo recibimos en el bautismo. Por eso es que Jesús, después del bautismo, se va a ser tentado. Así mismo nosotros ya hemos recibido el Espíritu Santo. Y si no permitimos que el Espíritu Santo nos guíe, no permitimos que el Espíritu Santo se adentre en nuestra alma, en nuestro corazón, no vamos a poder vencer las tentaciones. No vamos a poder resistir todos los obstáculos que tenemos en la vida para llegar a la santidad. Y aquí están las dos cosas. Tenemos el bautismo y tenemos este episodio en el Tabor, que fue la transfiguración de Jesús. ¿Qué pasó en la transfiguración de Jesús? Su rostro se puso resplandeciente como el sol y sus vestidos blancos como la luz. ¿Qué estaba demostrando ahí Jesús? Que Él era Dios. ¿Se acuerdan cuando Moisés subió al monte Sinaí, me parece que era, y a hablar con Dios? ¿Qué pasó cuando regresó después de hablar con Dios? El rostro de él brillaba tanto después de haber tenido ese contacto con Dios, que los judíos no aguantaban la luz de la cara de Moisés. ¿Y qué tuvo que hacer Moisés? Ponerse un velo para que los otros pudieran aguantar la luz, ese resplandor de la cara de Moisés. Pero Jesús, de manera automática, ya tenía ese resplandor. Él en ese momento estaba demostrando que Él mismo era la luz, que Él mismo era Dios. Y aquí también se manifiesta la Santísima Trinidad, porque aquí también Dios le dice nuevamente: este es mi Hijo amado. Y la nube que estaba alrededor de Él es el Espíritu Santo. Y ahí tenemos nuevamente a la Santísima Trinidad. Cristo hacía los milagros por autoridad propia. Él decía a los demonios: salgan de ahí y tírense al precipicio, y los demonios tenían que obedecerlo. Él decía, él resucitaba a los muertos y hacía cualquier tipo de milagro, hacía ver a los ciegos, hacía caminar a los paralíticos. Entonces, él quiere agüita. Entonces, Jesús, Él es la propia autoridad para hacer los milagros. Pero cuando los apóstoles hacen milagros, ¿lo hacen en nombre de quién? Del Padre, pero sobre todo de Jesús. ¿Ya? Es decir, la autoridad para hacer milagros viene de quién? De Jesús. Realizar todo en virtud de la Trinidad hace que rechazar esa evidencia sea gravísimo. Quien hablara contra el Espíritu Santo no será perdonado, dice la Escritura, ni en este siglo ni en el siguiente. No será perdonado ni en esta vida ni en la próxima. ¿Qué significa eso?
quien faltare o atentare o hiciera alguna afrenta al Espíritu Santo, no le será perdonado ni en esta vida ni en la siguiente. ¿Por qué? Blasfeme contra el Quien Espíritu. blasfeme contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ya blasfeme el pecado. Porque incluso no dice Jesús, quien blasfeme contra mí, sino dice quien blasfeme contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, es el que, como les digo, el que hace la acción. ¿Ya? Entonces, si nosotros negamos al Espíritu Santo, estamos negando nuestra acción. Por ejemplo, si nosotros decimos que el sacerdote al confesar no perdona los pecados, estamos blasfemando contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el sacerdote está perdonando los pecados por acción de ¿quién? Del Espíritu Santo. Si nosotros decimos que en la Eucaristía, en la hostia, no está Cristo, ¿contra quién estamos blasfemando? Contra el Espíritu Santo, no exactamente contra Cristo. ¿Por qué? Porque el sacerdote hace la consagración en base a ¿quién? Invocando al Espíritu Santo. Miren qué hermoso y miren cuánta importancia tiene el Espíritu Santo. Y por eso Cristo lo dice: el que blasfeme contra el Espíritu Santo no será perdonado ni en esta ni en la siguiente vida. ¿Por qué? Porque aquel que no cree en el Espíritu Santo no cree que va a poder ser santo, no cree que va a llegar a ver a Dios. Hablemos un poquito de la Biblia, de la Escritura. Buenas noches. No se preocupen. ¿Por qué nosotros decimos que la Biblia es palabra de Dios? Porque se inspirada que la Espíritu Santo. Exactamente, porque la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo y es palabra de Dios. Entonces, la Biblia es una inspiración del Espíritu Santo, por eso decimos que es palabra de Dios. Cuando nosotros leemos la Biblia y no invocamos al Espíritu Santo, no vamos a entender. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo el que inspira al que lee, al que la escribe y al que la lee. Sí, así es. Entonces, si no es letra muerta, es letra muerta. No tendría validez. No tendría validez, no tendría sentido para nosotros. Es el Espíritu Santo el que nos hace entender lo que está en la Biblia, el mensaje que nos quiere dar Dios, el mensaje que quiere transmitirnos Jesús. Entonces, la Biblia tiene conceptos profundos encerrados en mínimas palabras vivificadas por el pensamiento. La universalidad no pertenece a una patria ni edad, la verdad pura no cambia nunca, jamás será superada. Por eso Cristo dice: cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Y eso es por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que mantiene viva esa palabra en toda la historia de la humanidad. Cada frase es un germen inagotable de progreso, vida y civilización, verdaderas semillas. Por eso es que la Biblia también es algo maravilloso. Por eso es que la Biblia permanece hasta ahora como el libro más leído del mundo. Ustedes podrán leer millones de libros, pero la Biblia es la esencia de Dios mismo. Entonces, la palabra es vida. Y acuérdense también que verbo, ¿qué significa? Verbo significa palabra, pero también significa conocimiento. ¿Ya? Y el verbo se expresa en la Biblia. Por eso es que si alguien dice que toda la Biblia es acerca de Jesús, es verdad. Toda la Biblia es acerca de Jesús, porque el Antiguo Testamento es una prefigura de lo que va a venir, que es Jesús. Y ya en el Nuevo Testamento se habla específicamente de la vida de Jesús. Por eso es que toda la Biblia habla de Jesús. Jesús es
el medio con el cual nosotros nos vamos a salvar. Por eso es tan importante la Biblia. Y es tan maravillosa que el Antiguo Testamento y cada parte de la Biblia se confirma entre ellas. Por eso es que dicen los autores, los estudiosos, que en la Biblia hay más de 60.000 referencias cruzadas. Es decir, toda la Biblia se cruza entre sí y no se contradice. Por eso es que a veces la gente lee un pasaje y no lo entiende, pero después lee otro pasaje relacionado con ese tema y ya comienza a entender. Y lee varios pasajes y finalmente entiende lo que significa. Eso se llama exégesis. 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 Sí, en el Antiguo Testamento está lleno de profecías de lo que va a pasar en el Nuevo Testamento. Exactamente. Se empiezan a usar. Exactamente. O sea, se confirma. Y no hay ningún libro en toda la historia de la humanidad que haga eso, que logre tener más de 60.000 referencias cruzadas. Si una referencia cruzada ya es difícil, imagínense 60.000, solamente Dios puede hacer eso. Y con miles de años de diferencia entre uno Y con miles de años de diferencia y con 40 autores distintos. Entonces, por eso es tan maravillosa la Biblia. ¿Cuál es el significado del verbo? El verbo significa palabra, pero también significa logos, que significa conocimiento. Por eso es que Jesús es el verbo, es la palabra, pero también es el conocimiento, es el entendimiento. Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, todo eso es Jesús, y todo eso se expresa en la Biblia. Jesús es docilidad total, Él es obediencia completa y obediencia hasta la muerte. Siempre está guiado por el Espíritu de amor. Cuando está en el desierto, es empujado por el Espíritu para enfrentar y vencer al mal. Eso está en Mateo 4:1. En Galilea, conducido por el poder del Espíritu para predicar y liberar a los oprimidos. Lucas 4:14. En la oración, estremecido de gozo bajo la acción del Espíritu Santo, dando gracias al Padre. Lucas 10:21. Y en el Calvario, la obra maestra definitiva. Si ustedes se pusieran a pensar un poquito en el tema de la muerte de Jesús, hasta el momento en que Jesús murió, era un fracasado total. ¿Por qué? Porque lo habían traicionado uno de sus discípulos, porque lo habían negado 3 veces otro de sus discípulos, porque todos habían corrido cuando lo estaban acusando a Jesús. Y en el momento de la muerte solo estaban María, Juan y la otra María. Entonces, de tantos discípulos que había, solo quedaron 3 personas acompañándolo en su muerte. Entonces eran total fracasados prácticamente. Pero ¿qué pasó después? Vino la resurrección y ahí Jesús demostró toda su gloria, porque venció todo eso. Venció al demonio, venció a la muerte, venció a la traición, venció todo eso. Entonces, en realidad Jesús, al morir en la cruz, está demostrando toda su gloria, si nos ponemos a pensar en eso, porque vence al pecado. Ustedes se dieron cuenta cuando Jesús está en la cruz, el demonio lo tienta una vez más. ¿Cómo lo tienta? Si tú eres hijo de Dios, bájate de esa cruz. Entonces el demonio lo tentó una vez más en el momento ya culminante. ¿Y qué le dice Jesús? Por intermedio del otro ladrón. Del ladrón malo. ¿Y qué le dice Jesús? Pero bueno, eso está más adelante. No, ¿qué dice Jesús al ladrón malo? Al malo. De acuerdo. Hoy día vamos a tener con él. Al bueno le dice eso, pero al malo que le dice: si eres Dios, bájate de esa cruz y sálvate, y sálvanos a nosotros. ¿Y qué le dice? No le contesta nada, lo ignora totalmente. Y eso es lo que nosotros debemos hacer
cuando el demonio nos tienta. No protestar, ignorarlo completamente. Lo que hace es que despierta misericordia en el otro ladrón. Así Que es. se siente ofendido porque dice, nosotros merecemos eso. Él no. Así es. Entonces el ladrón bueno se arrepiente y Jesús ve eso en su corazón. Ve un total arrepentimiento, ve una total conversión. Pero es lo que no sucede con el otro ladrón. ¿Recuerdan cuando Jesús le dice a Pedro que él va a ser traicionado y va a morir? ¿Qué le dice Pedro? Imposible porque él es el que más lo ama. Le dice, no lo permita Dios, le dice Pedro. Y él tampoco lo iba a permitir, le dice Pedro. ¿Y qué le dice Jesús? Apártate de mí, Satanás. Pero le dice eso ¿por qué? Porque Pedro era Satanás. ¿Por qué le dice eso? Porque estaba bajo la influencia del demonio. Y asimismo el demonio nos tienta todos los días. Y le dijo que antes que cante el gallo, Lo iba a negar 3 veces. Entonces el demonio nos tienta todos los días. Cuando no tenemos la suficiente entereza para cumplir nuestras obligaciones. Cuando nosotros hemos hecho una promesa a Dios y no se la cumplimos. Cuando nos toca hacer cosas, cuando Jesús nos llama de cualquier manera y nos negamos, pero el demonio no nos deja, nos tiene anclados. Entonces, siempre el demonio está ahí presente. Aquellos que están casados, cuando alguien se revela frente al esposo o frente a la esposa, el demonio está tentándolo ahí. No te dejes. Y la mayoría de las veces nosotros, o sea, las personas casadas, cuando están en una relación, o incluso cuando estamos de novio, hacemos una lista, ¿no?, de las cosas buenas y de las cosas malas. Tenemos una lista larga. Y resulta que si la lista mía es más larga que la que tiene él, yo lo empiezo a minimizar al otro. ¿Ya? Y eso ocurre todos los días, con todas las parejas del mundo. Pero ¿qué nos dice Jesús? que no miren la paja de los No mires la paja, sí. Sí. Y es más, busca la santidad, entrégate. Entrégate. O sea, si el otro no está dando lo suficiente, tú sí das lo suficiente. Si el otro no está dando de su parte, tú sí das de tu parte. No es que enseguida vas y corres y buscas la separación. Porque ¿qué dice Dios? Lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Hasta la muerte, sí. Entonces Jesucristo venció a todas las tentaciones, venció a todo el pecado. Jesucristo es la obra maestra del Espíritu Santo. En Jesucristo está la plenitud de la gracia. Hermoseado, miren qué hermosa palabra, ¿no? Hermoseado con la gracia santificante, virtudes y dones en el sumo grado posible. Jesús era la máxima expresión de todas las virtudes y todos los 7 dones del Espíritu Santo en el sumo grado. Jesús es la unión hipostática, donde está la persona divina, que es el Verbo, en la encarnación, es decir, es hombre y es Dios. Docilidad absoluta, actuando perpetuamente bajo la moción e inspirado del Espíritu de amor. Cuando Jesús está en el monte de Getsemaní, Él dice: Dios mío, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Eso es docilidad. A veces nosotros renegamos en nuestra vida de las cosas que nos pasan, incluso renegamos de las enfermedades. Pero ¿qué podemos hacer ahí? Aceptar lo que viene Porque si somos hijos de Dios, aceptamos la providencia de Dios. Decía Job: Dios quita y Dios da. Bendito sea Dios. Si Dios me da la crisis, me da la enfermedad, me da los obstáculos, bendito sea, porque es una oportunidad de alcanzar la santidad. El abogado, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, ese les
les enseñará todo y les traerá a la memoria todo lo que yo he dicho. Nosotros en este momento estamos conociendo y aprendiendo acerca del Espíritu Santo. Y es posible que en este momento no entendamos todo lo que el Espíritu Santo nos quiere decir en esta sesión. Pero ustedes hagan lo que hizo la Virgen María. Todo eso lo guardamos en el corazón y lo vamos meditando día a día. En algún momento nos hemos de acordar de alguna cosa que hemos dicho aquí. Medítenlo. Hagan lo suyo, porque esa es la idea. Hagámoslo nuestro y vivamos. Y el Espíritu Santo nos enseñará todo y nos traerá a la memoria todo esto que estamos viviendo y aprendiendo. Nosotros ya hemos visto cómo el Espíritu Santo nace de la Trinidad. Hemos visto cómo el Espíritu Santo se presenta en toda la historia. Hemos visto cómo el Espíritu Santo actúa en la persona de Cristo. Y así mismo como actúa en la persona de Cristo, el Espíritu Santo puede actuar en cada uno de nosotros. Pero para que pueda actuar plenamente en nosotros, ¿qué es lo que tenemos para hacer eso? Tenemos a la iglesia que es la maestra, la iglesia que nos enseña y que también tiene la plenitud del Espíritu Santo, y ya lo vamos a ver. La iglesia es el cuerpo místico de Cristo, pero el alma de la iglesia, ¿cuál es? El Espíritu Santo. Entonces, Cristo nos da una promesa: yo le voy a enviar a otro consolador. También le dice Paráclito, también le dice abogado. Rogaré al Padre y os dará otro consolador, el Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad significa que es el Espíritu que nos va a traer la verdad. Unicidad de acción. El mismo Espíritu Santo que obró maravillas en la persona de Cristo obra ahora en la iglesia. Porque se acuerdan en Mateo 16, 18. Yo recuerdo que les dije en alguna sesión que el versículo más importante que ustedes se puedan aprender es Mateo 16, 18. ¿Qué dice Mateo 16, 18? Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Todo lo que tú atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Entonces, no me venga a decir a mí, ningún protestante, que no hay una iglesia fundada por Cristo, porque ahí claramente dice que Cristo funda una iglesia. Y si Cristo funda una iglesia, significa que la iglesia es importante, que la iglesia es esencial. Y se acuerdan también cuando Cristo envía a predicar a los apóstoles. Me parece que es la primera, porque cuando están los 12. Cuando están los 12, pero manda de 2 en 2. Sí, sí. ¿Qué le dice Jesús? Y vayan y prediquen a todas las naciones. Sí. Todos los pecados que ustedes perdonen serán perdonados, y los que no perdonen no serán perdonados. Pero antes de decirle todo eso, ¿qué hace Jesús? A ver si se acuerdan. Les sopla el Espíritu Santo. La Escritura dice sopla sobre ellos, sopla sobre ellos. ¿Ya? Porque el Rúa, el Espíritu Santo, es la inspiración de Dios. ¿Ya? Entonces miren qué hermoso, ¿no? Rúa Yahvé. Jesús sopla sobre ellos, entregándoles el Espíritu Santo para que ellos puedan predicar. Entonces vemos en 2 pasajes que la iglesia es la que tiene también la plenitud del Espíritu Santo, porque tiene la capacidad, la potestad de atar y desatar, y de perdonar los pecados o no perdonarlos.
Entonces no me venga a mí a decir nadie que la iglesia no es importante y que no tiene el Espíritu Santo. Cristo fue consagrado Mesías por el Espíritu con una unción parecida. Consagra también a su iglesia para conseguir su misión santificadora. Y en Pentecostés está el bautismo de la iglesia. ¿Quiénes estaban en Pentecostés? Los 12 apóstoles. ¿Y quién está en el centro? La Virgen María. Entonces, asimismo, nosotros como iglesia tenemos el Espíritu Santo rondando por aquí, en cada uno de nosotros. Y tenemos también a la Virgen María aquí presente. Entonces nosotros somos la iglesia de Cristo. Allá Santa Catalina de Siena, acá tenemos a la Virgen María. Ahora, fíjense qué tan importante es el Espíritu Santo, que por el Espíritu Santo nos bautizamos. El Espíritu Santo es el que fecunda las aguas. Fíjense qué tan importante es el Espíritu Santo, que con el Espíritu Santo recibimos la confirmación. Confiere la plenitud cristiana, nos reviste de la fortaleza de Cristo. Ellos, los apóstoles, tienen su confirmación aquí, en Pentecostés. Nosotros la recibimos en nuestra confirmación. ¿Qué tan importante es el Espíritu Santo? Que el sacerdote, para hacer la consagración, tiene que tener al Espíritu Santo. ¿Qué pasa si el sacerdote es pecador y hace la consagración? ¿Vale o no vale esa hostia? A ver, Marquito, digan. Se realiza bajo la acción del Espíritu Santo. Claro que sí. Entonces, es el Espíritu Santo el que permite que el sacerdote pueda hacer la consagración. Todos los sacramentos, y aquí se lo ve, tienen la participación del Espíritu Santo en la penitencia, en la Eucaristía, en la unción de los enfermos y en el matrimonio. Entonces, no digan que el Espíritu Santo no es importante, y así lo ignoramos prácticamente en nuestras vidas. Aquí tenemos la visita del Padre César. A ver cuántos somos. Aquí tienen que estar todos los sirineos, entonces vengo a chequear. Creo que tenían una actividad. Vino por aquí Jorge, que tenía una actividad con ella, me parece. ¿Hay algún sirineo? Jorge está abajo, ya lo vi. Ajá. Pero me falta. Aquí estamos. Falta Guillermo. Al ojo del agua por del ganado. Disculpe la interrupción. No se preocupe. Ya que estamos, les doy la bendición. Por favor. Gracias. Que no digan que no les di nada. Señor, esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Sigan, tomen asiento. Gracias. Hola María de Jesús, ¿todo bien? Tenemos, ¿Suben nomás todas esas escaleras? ¿O la trajo el Espíritu Santo? tenemos dos buenas alumnas, padre, las dos. ¿Cuál es la otra buena? La señora Nancy. También es buena alumna. Claro. Sí. Los demás no. Los demás también. Allá. La verdad es la primera. Pero ustedes con ese pastor los tienen por gusto, porque usted yo le digo que camina rapidísimo. Usted carga ese bastón, creo que es para defenderse de alguien. La manifestación del Espíritu Santo ayer y hoy. Tenemos que el Espíritu Santo se manifiesta en la iglesia primitiva, donde profecía, donde lenguas, pero en la iglesia, a partir de la que funda Jesús, ya el Espíritu Santo se manifiesta en toda su gloria. Su acción es primordialmente interior e invisible, por eso es que a veces lo ignoramos tanto, porque es adentro
donde actúa el Espíritu Santo. Actúa dentro de Jesús, actúa dentro de la Santísima Trinidad y actúa dentro de los santos y dentro de cada uno de nosotros. Por eso es que a veces no nos damos cuenta de cómo actúa el Espíritu Santo. Y dice la palabra, creo que es San Pablo, que alguien no podría decir ni siquiera un Padre Nuestro o una oración si no fuera por la acción del Espíritu Santo. Miren qué tan importante es el Espíritu Santo. Es la vida misma del Espíritu. Es la vida misma. El alma del cuerpo místico es el Espíritu Santo. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Jesús. Pero el alma de la iglesia es el Espíritu Santo. Don Columba Marmión, que era un teólogo, dijo: si Cristo es el jefe y la cabeza, el Espíritu Santo es el alma. Es verdaderamente el alma de la iglesia, el principio vital que anima a la sociedad sobrenatural, el que la rige y une entre sí sus diversos miembros. Es por la acción del Espíritu Santo que todos nosotros estamos unidos en esta iglesia católica, en esta iglesia universal. Pero no vamos a decir, ya que el Espíritu Santo es el que da el alma a la iglesia, vamos a decir que la iglesia es Dios. Eso no, es una herejía. No es así. El Espíritu Santo la vivifica, la anima, pero no es la iglesia Dios. ¿Ok? Entonces, es la forma, porque si diríamos eso, estaríamos diciendo que la forma sustancial de la iglesia es el Espíritu Santo, y no es la forma sustancial, es la que vivifica y anima a la iglesia, pero no es la forma sustancial. Solamente Dios Padre, el Espíritu Santo y Jesús tienen la forma sustancial de Dios. ¿Se entiende esa parte? ¿Sí? A ver. El ser humano, el alma de la forma sustancial. La sustancia es la esencia de cada persona. Entonces, la esencia de Dios es divina, la esencia del Espíritu Santo es divina, la esencia de Jesús es divina, pero la esencia de la iglesia no es Dios, no es divina. Pero el Espíritu Santo sí anima a la iglesia. ¿Podría ser también la Santísima Trinidad o no? La Santísima Trinidad es una sola y tiene esencia divina, eso sí. Estaría también. Podría decirse que la Trinidad, realmente donde va el Espíritu Santo va la Trinidad, y la iglesia está sostenida por la Santísima Trinidad, pero principalmente animada por el Espíritu Santo. Pero no es Dios, la iglesia no es Dios. ¿Ok? El Espíritu Santo no es parte de la iglesia, pero actúa como alma en su función, habita, unifica, vivifica y mueve desde adentro, sin perder su divinidad distinta. ¿Se acuerdan cuando Cristo dice: destruyan este templo y yo lo construiré en el tercer día? Y dice la palabra, y se refería ¿a qué? A su cuerpo. Y ahora, ¿nosotros qué podemos decir de eso? ¿A qué se refería Jesús? A la resurrección, los 3 días. Por ahí va, pero tal, un poquito frío. A que con la destrucción de su cuerpo y su resurrección iban a ser la nueva iglesia, el nuevo templo. Por ahí está cerquita. ¿Alguien más? A ver, ¿alguien más se anima para... A ver si a alguien más se le ocurre algo más? Si la ilumina el Espíritu Santo. Muere Jesús y el tercer día resucita, entonces ahí resucita la iglesia. Resucitará en 3 días construirá. Se van alejando un poquito más, se van entibiando, se van calentando. Ya, ahora yo... Gracias. Nosotros somos el templo de Dios. Sí. También está por ahí cerquita, pero están tibios, están como que calientes, ¿no? Falta todavía un poco. Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Qué es lo más importante que tenemos nosotros cada día en la iglesia en general? La Eucaristía. Y la Eucaristía es el cuerpo de Cristo. Entonces, lo que... La sangre de Cristo.
Sí, el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces, en todas las iglesias católicas del mundo, nosotros vamos a encontrar la Eucaristía. Y esa es la que nos une como iglesia. Entonces, de ahí la importancia de la Eucaristía. Es cierto que el Espíritu Santo la vivifica, pero también la Eucaristía es lo que nos mantiene unidos. Si no fuera por la Eucaristía, nosotros no tendríamos iglesia, porque es el centro de cada iglesia. Gracias. Sería válida, por ejemplo, una misa fuera de la iglesia, que esté un sacerdote y que se haga la Eucaristía. Sí se podría hacer. Sí se podría hacer. La misa campal, por ejemplo, yo conozco un sacerdote misionero que es amigo nuestro, que se llama Federico Hayton. Él se va de misiones a Pakistán, se va a lugares, a la Amazonía, donde no va ningún sacerdote, ningún evangélico, no va nadie, porque es muy peligroso. Entonces, él hace misa allá, donde no va nadie. Entonces, es permitido hacer eso. Es que para que el culto se lleve a cabo hay que tener el sacerdote víctima del altar. ¿Perdón? Para que el culto, la misa, Ajá. se lleve a cabo es necesario el sacerdote, la víctima y el altar. Ujú. Por eso los protestantes no se les puede hacer culto porque no tienen los. Exactamente, exactamente. Entonces, la palabra sinónimo de culto es sacrificio. Si no hay sacrificio, no hay culto. ¿Se acuerdan los judíos cuando ellos hacían su culto? ¿Qué tenían como base central? El cordero, que es sacrificio. Ya. Entonces, cuando un protestante viene contento hacia ustedes y le dice, vamos al culto, ustedes díganle, ¿cuál culto? Si ustedes no tienen culto, ¿dónde está su culto? ¿Dónde está su sacrificio? No lo tienen. Pero en la de los 3 días ¿Cuál es el día? estamos preguntando. Y cuando Jesucristo dijo, Al tercer día levantaré este templo. Es porque Él ya resucita y Él se encuentra en cada Eucaristía. Y es la Eucaristía de la cual nace la iglesia. O sea, prácticamente el cuerpo de Cristo nace de la Eucaristía. O sea, lo que la señora pregunta es de que como que todo el mundo se apartó de la pregunta de los 3 días. Entonces lo que la señora preguntaba, ¿qué significaban los 3 días, verdad? Eso significa los 3 días de la resurrección. Entonces en el tercer día resucita. Y por eso es que dice 3 días construyó el templo. Con su propio cuerpo, con Su propio cuerpo. Entonces su cuerpo es nuestro templo. Es la Eucaristía de nuestro templo. No son estas 4 paredes. Y somos nosotros también la iglesia. No son las 4 paredes. Si no fuera por nosotros no existiría la iglesia. Es un edificio, pero no es la iglesia. Así es. Jesús no es que se inmola en cada misa, no es que se vuelva a sacrificar en cada misa, sino que se renueva el sacrificio, se actualiza el sacrificio, ¿ya? Porque es el mismo sacrificio. ¿Ok? Así es. Se revive, se actualiza, pero no son diferentes sacrificios, el sacrificio es uno solo. Las 3 funciones del alma divina: unifica, vivifica y gobierna. Unifica porque reúne la inmensidad de diversos miembros en un solo cuerpo a través del amor. ¿Se acuerdan que decíamos que del Padre nace el Hijo? Y del Hijo y del Padre nace el Espíritu Santo. Y ese es el producto del amor entre el Padre y el Hijo. Prácticamente, el Espíritu Santo es amor, amor puro en su esencia. Claro que el Padre es amor y el Hijo también es amor, pero la esencia del amor, el que lleva a cabo todas las acciones, es el Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo unifica, vivifica a la iglesia, haciéndola un organismo vivo. ¿Por qué es que no sobreviven? Ustedes se dan cuenta, el Imperio Romano, cualquier imperio, ninguno, el Imperio Azteca, los Incas, ningún imperio sobrevive. ¿Ya?
ni las religiones. La única que realmente se mantiene hasta ahora es la Iglesia Católica. Tiene 2000 años y la quieren seguir dividiendo, la quieren seguir atacando. ¿Se acuerdan que hubo un cisma hace poco con los leperianos? Pero aún así la Iglesia se va a mantener gracias al Espíritu Santo, que gobierna y mueve a la Iglesia difundiendo fe y caridad, distribuyendo carismas y jerarquía. El Espíritu Santo unifica en la diversidad. Nosotros tenemos personas que enseñan, personas que hacen la parte de voluntariado de Cáritas, tenemos las personas que ayudan en la iglesia, pero hay diferentes carismas. A algunos les gusta organizar las cosas. Tenemos aquí a Javier, que es coordinador de Alfa y de los catequistas itinerantes. Entonces a él le gusta organizar y le gusta llevar a cabo los eventos. Pero hay otros que nos gusta, por ejemplo, evangelizar, los que somos catequistas, aquí como Lili, como Rigoberto. Entonces son diferentes carismas. Cada cual está sirviendo a la iglesia y es una iglesia. Los carismas y los dones del Espíritu. Los carismas y los dones del Espíritu Santo. Entonces todos somos un reflejo de ese amor trinitario entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es el que une al Padre, al Hijo, al Espíritu y al Padre y al Hijo, y también une a la iglesia. El Espíritu Santo unifica en medio de la diversidad. Todos nosotros hemos sido bautizados en un solo Espíritu para constituir un solo cuerpo. Todos aquí estamos bautizados, ¿verdad? Todos aquí estamos confirmados, ¿verdad? Bueno, falta algo bonito por ahí, pero yo sé que pronto, con toda esta charla, ya están como que más motivados para hacer la confirmación. El Espíritu Santo hace que las sociedades tengan vida, progresen, se muevan, pero su principio animador es el fin. La iglesia es un organismo vivo. La iglesia no es algo muerto, no es una institución como las grandes, como la Coca-Cola o como los testigos de Jehová, que dicen que son organización de los testigos de Jehová. Ellos incluso no se llaman iglesia. ¿Sí? Entonces son sectas. Son sectas. Sí. El Espíritu Santo no da vida desde afuera, sino que inhabita en cada bautizado. Es decir, en el momento en que nosotros somos bautizados, nosotros recibimos el Espíritu Santo en nuestra alma. De ahí depende de cada uno que nosotros le demos toda la libertad al Espíritu Santo para que actúe en nosotros. Pero ¿cómo podemos nosotros obstaculizar la acción del Espíritu Santo? Alejándose de la iglesia. Volteándose al otro lado. Volteándose al otro lado. A los protestantes. Cuando no comulgan. Y uno no puede comulgar, ¿por qué? Porque está en pecado. Entonces el pecado aleja al Espíritu Santo, entristece al Espíritu Santo, dicen los teólogos. Cuando nosotros nos enojamos con el que está a nuestro lado, nuestro amigo, nuestro papá, nuestro esposo, nuestra esposa, dice la palabra, si tú vienes a ofrecer una ofrenda al altar, pero estás enojado con el que está al lado tuyo, anda, deja la ofrenda, regresa y haz las paces y vuelve. ¿Qué significa eso? Aprender a perdonar. ¿Cuántas veces? 70 veces. ¿Qué significa 70 veces 7? Siempre. ¿Pero qué dice la actualidad, la sociedad moderna? No, ya los tontos. Yo soy manso, pero no menso. No sea cojudo, no sea pendejo. Todas esas palabritas son comunes en nuestra. Yo perdono, pero no olvido. Entonces, esa es la soberbia, es el orgullo. ¿Y cuál es el peor enemigo de la santidad? Es la soberbia. La soberbia es el peor enemigo de la santidad. Es la que nos aleja de los amigos, de la familia, de nuestra pareja, de Dios. ¿Se acuerdan por qué pecaron a Adán y Eva? Por soberbia, porque ellos pensaron que podían ser iguales a Dios. Pero en realidad
pero en realidad, ya lo vamos a ver más adelante, que Cristo sí nos da esa oportunidad de ser prácticamente iguales a Dios, pero por participación divina, no por nuestros méritos, sino por la gracia santificante, por la acción del Espíritu Santo. Entonces, hemos recibido el espíritu de adopción por el que clamamos Abba Padre. Los judíos nunca le decían a Dios Padre. Es Cristo el primero que nos da la oportunidad a través del bautismo de poder llamarlo Padre. Por eso en la oración más importante decimos Padre nuestro. Entonces Jesús le dice Abba. Abba es como decir papito. Es como decir papito. Entonces tanta intimidad la podemos tener también nosotros por acción del Espíritu Santo. Esa es la intimidad que necesitamos con el Espíritu Santo, la intimidad que necesitamos con Dios. Tenemos virtudes internas, estructura y dones que lo vamos a ver más adelante. Al igual que el alma mueve al cuerpo a través de los nervios y los músculos, el cuerpo dirige a la iglesia a través de la gracia interna y el liderazgo visible. A través del tiempo, distintos papas han declarado que el Espíritu Santo es el alma de la iglesia. Mientras Cristo es la cabeza, el Espíritu Santo es el alma. Con su celestial hábito de vida es considerado el principio de toda acción vital. En realidad el Espíritu Santo fue el Espíritu creador el que nos, cuando dice Génesis, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, es por participación también del Espíritu Santo. Y todos los días nosotros también debemos dejar que el Espíritu Santo nos guíe y nos vivifique. Cuando Dios hizo al hombre, le dio un soplo. El soplo del Rúa, la expiración. ¿Tenemos tiempo o ya se nos acaba? ¿Podemos avanzar un poquito más? ¿O? Sí, seguimos o paramos. La última ya. ¿Qué hora tenemos? ¿Cuarto para las 9? Bueno, vamos a avanzar un ratito más y ahí terminamos. Es porque si no avanzamos nos vamos a quedar afuera con algunos temas. Entonces es preferible. Este curso en realidad está programado para ser en 8 sesiones, pero todas las cosas que tenemos que hablar no van a alcanzar para las 8 sesiones. Así que saquémosle el jugo al tiempo, aprovechemos, hagamos un poquito de esfuerzo y continuemos un poquito más, conozcamos al Espíritu Santo un poquito más. Sí. Hasta las 15. Bueno, entonces, ahora
vimos el Espíritu Santo en Cristo, lo vimos a través de la historia, lo vimos el Espíritu Santo en la iglesia y ahora lo vamos a ver el Espíritu Santo en nosotros. El misterio de la divinización y la inhabitación trinitaria en el alma. Me encanta esa palabra, la inhabitación trinitaria en el alma. El viaje de la gracia y la transformación interior. ¿Se acuerdan que hace un rato dijimos que nosotros en el bautismo recibimos la gracia santificante? Recuerden eso, que es muy importante. En el bautismo recibimos la gracia santificante. Y eso nos va a llevar a un viaje de transformación interior. La gracia santificante es el cimiento, es un don sobrenatural infundido por Dios que nos hace hijos reales. Si Rigoberto, que está aquí, supongamos que sea un escultor, y él es un escultor tan bueno que hace una imagen exacta, si tuviera un hijo, hace una imagen exacta del mismo tamaño, con las mismas facciones, todo igualito al hijo. ¿Qué sería Rigoberto para esa estatua? El creador de la estatua, pero se convierte en padre de la estatua. No, ¿por qué no? Porque no tiene vida y porque no le ha dado el soplo divino y no tiene sus genes, no tiene su sangre. No ha sido creado ni engendrado. Sí, exactamente. Entonces, pero nosotros cuando no somos bautizados, ¿qué somos para Dios? Somos criaturas porque Dios nos creó. ¿Y eso nos convierte en los hijos de Dios? ¿Por qué no? Porque no hemos recibido el bautismo. Y es como si en el bautismo, al recibir la gracia santificante, Dios nos inyecta su esencia. Porque la gracia santificante es parte de la esencia de Dios. Por eso nos convertimos en los hijos adoptivos de Dios. No somos hijos naturales de Dios, porque nunca podremos tener la esencia divina de Dios, pero sí somos hijos adoptivos, porque tenemos parte de esa gracia que tiene Dios. ¿Ok? Somos hijos de Dios y somos hermanos de Jesucristo. Así es, somos hermanos de Dios, hermanos de Jesús. Sí. Pero somos hermanos adoptivos de Jesús también. Hijos adoptivos del Espíritu Santo. También. Entonces, esta palabra que les dije que me encanta, la inhabitación trinitaria, es decir, la gracia santificante que nos da el Espíritu Santo nos permite que la Trinidad también habite en nosotros. Dios Padre y Espíritu Santo establecen su morada en el alma justificada. ¿Por qué? Porque donde va el Espíritu Santo, va el Padre y va el Hijo. Entonces, donde quiera que vaya el Espíritu Santo, también va la Santísima Trinidad. ¿Ya? Y si nosotros recibimos el Espíritu Santo en el bautismo, ¿estamos recibiendo a quién? A la Santísima Trinidad también. La transformación total, y esto es nuestro fin, la divinización del alma, operando con las virtudes infusas, que ya lo vamos a ver más adelante, y participando de la naturaleza divina. Por eso les decía hace un rato que el demonio tentó a Eva con la manzana, diciéndoles que iban a ser iguales a Dios, pero nosotros también podríamos ser divinizados. No vamos a ser Dios, pero sí podremos ser divinizados en el momento en que nos convirtamos en santos. Entonces, ¿no sería maravilloso decir Santa Nancy, Santa Verónica, San Rigoberto, Santa Lili, Santo Huguito, Santo Javier? ¿Cuántos santos no habríamos aquí? Después de 20 años, después de 50 años, después de 100 años, cuando la gente diga, aquí se reunían los santos de Chetocóhuatl. Entonces, ¿no sería maravilloso si dejamos que el Espíritu Santo pueda caber en nosotros
en su plenitud, en su totalidad. La gracia santificante es un don sobrenatural, supera toda la naturaleza creada. Es más valioso que el conjunto de todos los seres creados, incluidos los ángeles. Pero es que esto es sorprendente. O sea, la gracia santificante es mayor que incluso que los ángeles. Es que no nos damos cuenta del regalo que hemos recibido cuando nosotros somos bautizados. Es que no nos damos cuenta del regalo que hemos recibido a medida que pasan los días. Y no nos damos cuenta cuando pecamos que estamos perdiendo esa gracia santificante. Todo eso maravilloso que es superior a los ángeles, lo podemos perder en un momento de ira, en un momento de tentación, en un momento de pecado. Todo eso nos estamos perdiendo. Un don sobrenatural infundido por Dios en nuestras almas para darnos una participación verdadera y real de su propia naturaleza divina, sernos hijos suyos y herederos de la gloria. Herederos de la gloria, no es cualquier cosa. Somos herederos de la gloria. Por eso Cristo decía: glorifica a los míos, así como tú me has glorificado a mí. ¿Cuándo dijo eso? Cuando iba a ser sacrificado, cuando iba a ser crucificado. Él dijo eso. ¿Qué significa eso? Que la cruz nos glorifica, la cruz nos hace santos. Por eso es que Cristo también dice: el que sea mi discípulo, que tome su cruz y me siga. Pero nosotros vivimos negando la cruz, vivimos renegando. No, que esto no me toca a mí, le toca a otro. No, que yo tengo que aprovechar el momento, esta es una chulla vida. No, que este cuerpo latino tiene que darse su vida. Bueno, en este caso mi cuerpo asiático. Entonces, lo podemos perder todo eso en un momento. Dejamos de ser herederos de la gloria en un momento de pecado, en un momento de ira, en un momento de negar nuestra cruz. Renegamos de todo, renegamos de las enfermedades, nos quejamos del gobierno, pero no queremos ser santos. O sea, sí queremos ser santos, pero como dicen en nuestro pueblo, queremos ser santos a vaca, sin sacrificio, sin cruces. Negamos nuestra cruz todos los días. Que nos toca ir a la iglesia, que nos toca ir el domingo a la iglesia, que a lo mejor sentimos el impulso de ir a la misa todos los días. Es el Espíritu Santo que nos está llamando. Pero no, hay que pereza, es a las 7 de la mañana y después hay que ir a trabajar y después me canso. Entonces mejor estar con todos mis sentidos en el trabajo. ¿Qué? Voy de noche y ya en la noche ya me bañé y ya se hizo tarde y ya no voy porque después el padre César me mira mal cuando llego tarde. Ya. Entonces, eso pasa, negamos la santidad todos los días, negamos la gracia santificante todos los días. Y esa gracia es la que es infundida por Dios y por el Espíritu Santo. Somos hijos y herederos, pero negamos esa herencia, esa gloria que nos está esperando. Entonces, adopción legal es la humana. Se transmite el apellido, el derecho legal, los bienes, pero jamás se transmite la sangre de los padres adoptivos. Sin embargo, por la gracia santificante, la gracia divina, nosotros nos transformamos, recibimos como si fuera una transfusión de sangre y participamos de la vida real de Dios. Nos hace efectivamente hijos, incorporándonos a la familia de Dios con su propia naturaleza. Ved qué amor tan grande nos ha mostrado el Padre, que somos llamados hijos de Dios y que lo seamos de verdad. Entonces, Cristo se hace hombre, el Verbo se hace carne. ¿Pero para qué? ¿No debería haber bajado Cristo y disfrutar de los amigos, de los discípulos, conseguirse un par de mujeres? En ese tiempo se permitían hasta 5 mujeres. Pero no lo hizo. O quedarse aquí en la tierra disfrutando de todo, pero no lo hizo. Y eligió lo más terrible,
¿Qué es lo más terrible? Sacrificarse por todos. Sacrificarse en la cruz. ¿Por quién? Por cada uno de nosotros. A veces no nos sentimos aludidos cuando el sacerdote habla, cuando Cristo habla, cuando hay un sermón. No nos sentimos aludidos. Ha de ser para el vecino, ha de ser para el frente, ha de ser para mi esposa, ha de ser para mi amigo, pero el mensaje no es para mí. Pero todos los días el Espíritu Santo nos dice que somos nosotros los aludidos, los que tenemos que llegar a la santidad. Y es algo tan hermoso que esa sangre que nos infunde Dios a través de la gracia santificante nos puede llenar todo nuestro ser. Dice Santo Tomás que nosotros es como si fuéramos hierro, que somos algo tosco, somos algo duro, pero que el fuego nos penetra hasta en cada una de nuestras moléculas y se convierte en parte de nuestro ser. Así deberíamos dejar que el Espíritu Santo penetre en nosotros, que se convierta en esencia de nosotros, para que nosotros podamos ser inmunes al pecado, para que podamos escucharlo todos los días, porque para que cuando Dios nos llame, para que cuando Cristo nos llame, escuchemos el llamado. Y que no es un llamado fácil, dice Cristo, estrecha es la puerta que lleva al cielo, al reino de los cielos, pero ancha es la que lleva a la perdición. Y creo que ahí nos vamos a quedar. Podemos avanzar en la siguiente clase. Creo que ha sido una sesión maravillosa. Algunos estamos ya pestañeando, así que vamos a hacer la oración final y nos vamos a despedir. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te damos gracias, Señor, por esta sesión en la que nos has enviado el Espíritu para que nos hable, para que nos reprima, porque también nosotros necesitamos que nos repriman a veces, que nos reten, que nos desafíen, que nosotros nos sacudamos un poco de nuestra comodidad, de nuestras miserias, de nuestra soberbia, para que nosotros podamos de esa manera eliminar los obstáculos, para que el Espíritu Santo nos llene, nos invada, para que esa santidad, esa gracia santificante nos permita actuar como debemos actuar, hablar como debemos hablar, pensar como debemos pensar, para cambiar nuestro corazón, para cambiar nuestra mente, para cambiar nuestra mirada, para cambiar lo más profundo de nuestro ser, que está lleno de soberbia, que está lleno de envidia, de egoísmo. Para eso necesitamos el Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque hemos podido compartir este mensaje y te pedimos para que nos lleve sanos y salvos a nuestras casas, para que todos podamos descansar en el Espíritu Santo. Y le vamos a dedicar un Dios te salve a nuestra querida Madre, para que también nos cobije, nos proteja con su manto de amor en esta noche y en los días venideros. Le decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¿Hay alguien que falta de anotarse aquí? ¿Usted? Hay dos personas que me faltan, o 4 personas que me faltan, que me pagaron la vez pasada. ¿Quiénes son? Necesito los teléfonos. Usted me pagó, ¿verdad? ¿Alguien más? ¿Usted también me pagó? ¿Tengo que pagar un No, usted. ¿Ya me pagó? Ah, ya. Entonces deben los números de teléfono porque me los están pidiendo. Julio no vino porque está fuera de la ciudad. Ya. Pero no sé si les digo. Sí me dijo.